Hola a todos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Paddington 2 del año 2017. Paddington 2 es una joya cinematográfica que captura la esencia de la amabilidad en un mundo que a veces olvida su importancia. La historia comienza con el entrañable oso instalado felizmente en Windsor Gardens, donde su optimismo contagioso ha transformado la vida de la familia Brown. La trama se pone en marcha cuando Paddington decide comprar un libro desplegable de Londres para el cumpleaños de su tía Lucy, una búsqueda que lo lleva a trabajar en diversos empleos con esa torpeza encantadora que lo caracteriza. Es fascinante notar cómo el director Paul King logra que la película se sienta como una carta de amor a Londres, inspirándose claramente en la estética de Wes Anderson con sus colores pastel y encuadres perfectamente simétricos. En medio de esta búsqueda, aparece el villano, Phoenix Buchanan, interpretado de forma magistral por Hugh Grant. Grant, cuya carrera ha estado marcada por sus papeles de galán británico, aquí se divierte enormemente interpretando a un actor de teatro venido a menos, cuyo narcisismo es tan grande como su talento para el disfraz. Su interpretación es un tributo a los grandes maestros de la actuación y demuestra que el actor está en una etapa de su vida donde prefiere abrazar la excentricidad que la fama convencional. Cuando Paddington es injustamente acusado de robar el libro y enviado a prisión, la narrativa cobra un tono más profundo pero nunca oscuro. Es aquí donde la película brilla con más fuerza. El oso no cambia para adaptarse a su entorno hostil, sino que cambia el entorno. Su capacidad para ver lo bueno en los demás, incluso en criminales endurecidos como el personaje de Knuckles McGinty, interpretado por Brendan Gleeson, es una lección sobre cómo la vulnerabilidad es en realidad nuestra mayor fortaleza. La relación entre ambos, sellada a través de la receta de mermelada de Paddington, es uno de los puntos más altos y emotivos del guión. La resolución, que involucra una persecución trepidante en trenes, es un despliegue de ingenio técnico y narrativo. Se nota que el equipo creativo se inspiró en los clásicos del cine mudo y en la comedia física de Buster Keaton, donde el ritmo y la sincronización son vitales. Al final, lo que queda es la confirmación de la filosofía de vida de la tía Lucy: si somos amables y educados, el mundo será un lugar mejor. Paddington no es solo un oso que ama la mermelada, sino un recordatorio necesario de que la decencia es una elección activa que debemos tomar cada día. Una verdad que resuena con fuerza tanto en adultos como en niños tras ver esta obra maestra de la empatía. Lo más cautivador de esta segunda entrega es la evolución del personaje protagonista, quien parece cargar con una sabiduría ancestral propia de alguien que ha visto mucho pero que elige conservar una mirada inocente. Paddington no es ingenuo, él comprende la malicia, como se evidencia en su primer encuentro con Phoenix Buchanan, pero simplemente decide que la bondad es una herramienta más eficaz para navegar la vida. Esta elección narrativa resuena profundamente porque nos recuerda que el cinismo es, a menudo, una defensa innecesaria. Cuando Paddington comparte su marmalada en la prisión, no está simplemente ofreciendo un dulce, está extendiendo una rama de olivo que desarma las defensas más rígidas de los reclusos. Es aquí donde la actuación de Brendan Gleeson resulta magistral, pues su rostro pasa de una frialdad impenetrable a una calidez genuina que solo alguien como un oso educado podría extraer. La puesta en escena refuerza este mensaje constantemente. La cárcel de alta seguridad, lejos de ser un lugar gris y opresivo, se transforma bajo la influencia de Paddington en un espacio lleno de colores vibrantes y camaradería, reflejando el mundo interior del oso. Esta transformación visual es un testimonio del trabajo artístico de Paul King, quien entiende que el entorno debe ser un espejo de la psique de sus personajes. Por otro lado, la presencia de Hugh Grant como el antagonista aporta una capa de humor satírico. Grant, aprovechando su experiencia en el teatro clásico y su innegable carisma, nos regala un villano que no busca destruir al mundo por ambición política, sino por un ego herido y una nostalgia mal gestionada. Es un recordatorio irónico de cómo el egocentrismo nos aísla, mientras que la apertura de corazón de Paddington, a pesar de sus errores, lo mantiene conectado con quienes lo rodean. La secuencia final, con esa persecución frenética a través de los ferrocarriles británicos, no es solo un despliegue de acción técnica, sino una metáfora visual de la lucha por mantener la decencia en un entorno acelerado.
La forma en que la familia Brown se une para rescatar al oso, cada uno aportando sus talentos únicos, subraya que la bondad no es un acto solitario, sino un tejido que se construye en comunidad. Al llegar el desenlace, con el emotivo reencuentro en la estación, el espectador no puede evitar sentirse conmovido por la simplicidad del mensaje. La película nos deja una verdad universal: no necesitamos ser extraordinarios en un sentido heroico o mítico. Basta con ser amables, escuchar al otro y, sobre todo, creer que el bien prevalece no porque sea inevitable, sino porque nosotros decidimos nutrirlo cada día, al igual que Paddington prepara su mermelada con dedicación y cariño. El corazón latiente de esta obra reside en la forma en que el oso de Perú nos invita a reconsiderar el concepto de hogar. Para Paddington, un lugar no se define por las paredes que lo rodean, sino por la calidad de las conexiones que cultivamos dentro de ellas. Resulta conmovedor observar cómo la familia Brown, al principio un conjunto de individuos un tanto desconectados y atrapados en sus propias preocupaciones existenciales, termina transformándose en un núcleo sólido y empático precisamente gracias a la presencia incondicional de este pequeño visitante peludo. La señora Brown, con su espíritu aventurero y su apertura de mente, encuentra en el oso un reflejo de su propia necesidad de autenticidad, mientras que el señor Brown aprende que la seguridad emocional no proviene de encerrarse en una rutina estricta, sino de abrazar lo inesperado. La actuación de Hugh Grant, que se siente como un juego de espejos, parodia maravillosamente la vanidad del mundo del espectáculo, donde la búsqueda de la validación externa sustituye a la conexión humana real. Es fascinante cómo su personaje, Phoenix Buchanan, se pierde en sus propios disfraces, siendo incapaz de reconocer que la verdadera maestría actoral nace de la observación y el respeto hacia los demás, no de la autoexaltación. En contraste, Paddington brilla por su autenticidad. Él no sabe actuar, no sabe fingir, y precisamente esa transparencia es su superpoder. En el momento en que se enfrenta a la injusticia de la prisión, no recurre al resentimiento, sino a la construcción de una comunidad basada en el intercambio de habilidades, desde la cocina hasta la costura. Enseña a los demás que todos tienen algo valioso que aportar cuando se les da una oportunidad. La música compuesta por Darío Marianelli actúa como un hilo conductor que envuelve cada escena en un abrazo nostálgico y esperanzador, reforzando ese aire de cuento de hadas contemporáneo que Paul King ha perfeccionado. Hay una cualidad casi táctil en la cinematografía, un deseo de tocar la textura de las telas, el brillo de las latas de mermelada y la calidez de la estación de tren de Paddington, que nos transporta a una infancia idealizada, un Londres que quizá nunca existió fuera de nuestra imaginación, pero que se siente profundamente verdadero. Cuando finalmente llega el momento del reencuentro con su tía Lucy, el espectador entiende que el viaje de Paddington no ha sido solo para entregar un libro, sino para demostrar que el amor, cuando se comparte, se multiplica, y que ser un extraño en una tierra lejana no es una barrera para pertenecer, sino una oportunidad para expandir los horizontes de quienes nos rodean. Al cerrar esta historia, nos queda la sensación de haber compartido un té y un sándwich con alguien que nos recuerda, sin grandilocuencia, que la cortesía es el acto más revolucionario que podemos realizar. Más allá del relato, la película se convierte en una reflexión sobre la memoria y el legado. La tía Lucy, que permanece en Perú, funciona como el ancla moral de Paddington, una figura que vive a través de la gratitud del oso. Cuando vemos a Paddington trabajar arduamente en diversas ocupaciones, desde barbero hasta limpiador de cristales, no estamos viendo solo una comedia de errores, sino el retrato de un inmigrante que busca desesperadamente un gesto de amor hacia su origen. Ese libro desplegable que tanto anhela es un mapa de un Londres que él desea compartir con su tía, simbolizando que el lugar donde uno vive solo cobra sentido cuando se lo puede mostrar a las personas que amamos. Es una lección sobre cómo la identidad se construye a través de la memoria y los lazos afectivos que nos mantienen conectados a pesar de los miles de kilómetros. La evolución de los personajes secundarios es igualmente notable. La señora Bird, con su pragmatismo seco y su lealtad inquebrantable, representa la voz de la experiencia que nunca duda de la integridad del oso, incluso cuando el resto del mundo parece haber dictado una sentencia en su contra. Su participación activa en la investigación para limpiar el nombre de Paddington demuestra que la justicia, a menudo, no depende de las instituciones formales, sino del coraje de aquellos que están dispuestos a cuestionar la versión oficial en nombre de la verdad y la amistad.
La dinámica familiar de los Brown se fortalece en la adversidad, pasando de una estabilidad superficial a una resiliencia forjada en el fuego de la defensa de su miembro más vulnerable. Incluso el propio Phoenix Buchanan termina siendo un vehículo para una verdad irónica sobre el ego. Mientras Paddington busca un tesoro para regalarlo, Buchanan lo busca para poseerlo y alimentar su gloria personal. La caída final del antagonista no es solo un castigo narrativo, sino la consecuencia natural de una vida vivida como un monólogo, donde el otro es solo una pieza en un tablero ajeno. Por el contrario, la victoria de Paddington es colectiva, no solo recupera el libro, sino que recupera a un hombre como Knuckles McGinty para la sociedad, demostrando que nadie es irrecuperable si se le trata con la dignidad que un oso educado siempre dispensa. Al final, la obra nos deja con la reconfortante idea de que la magia no reside en eventos sobrenaturales, sino en la persistencia de la educación y los buenos modales en un entorno moderno que suele valorarlos como debilidades. Paddington logra que Londres sea un hogar para todos, no porque haya cambiado la ciudad, sino porque cambió la percepción de quienes habitan en ella. La película nos invita a mirar hacia adelante con la misma firmeza con la que el oso mira a través de su sombrero rojo, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a veces indiferente, siempre hay espacio para un sándwich de mermelada y una mirada amable que nos haga sentir, por fin, que estamos exactamente donde debemos estar. La persistencia de esta bondad incondicional trasciende el metraje de la cinta y se convierte en una filosofía de vida. Al observar a Paddington, descubrimos que su mayor talento no es su capacidad para resolver desastres con una sonrisa, sino su habilidad para escuchar el silencio de los demás. En una sociedad saturada de ruido mediático y posturas rígidas, el oso actúa como un espejo que nos devuelve una imagen de lo que podríamos ser si nos despojáramos de nuestros prejuicios. Su uniforme, compuesto por esa icónica trenca azul y su sombrero viejo, es casi una armadura que, lejos de protegerlo del daño, lo hace vulnerable ante el mundo, permitiendo que la empatía fluya sin obstáculos. Es precisamente esta vulnerabilidad aceptada la que termina contagiando a los habitantes de Windsor Gardens. Los Brown, a lo largo de esta travesía, dejan de ser espectadores pasivos de su propia rutina para convertirse en activistas de la bondad. La película nos enseña que el heroísmo no requiere de una fuerza sobrehumana, sino de la voluntad de permanecer firmes en nuestros valores cuando las circunstancias dictan lo contrario. Paddington nunca grita, nunca exige y nunca insulta. Su forma de confrontar la malicia es simplemente seguir siendo el mismo, un ser educado que cree profundamente en el potencial de redención de cada individuo, independientemente de su pasado o de sus errores. La puesta en escena de este mensaje se apoya en una estética que juega con la nostalgia y la modernidad de forma magistral. Los colores saturados de la tienda de antigüedades, el juego de luces en la estación de tren y la atmósfera hogareña de la casa de los Brown no son adornos gratuitos, sino un lenguaje visual que nos prepara para aceptar la posibilidad de un mundo mejor. Esta calidez estética invita al espectador a bajar la guardia, permitiendo que la moraleja de la historia penetre en niveles más profundos de nuestra psique. Al final, lo que Paddington nos deja no es una lección académica sobre la moral, sino una invitación a practicar la decencia en los pequeños gestos cotidianos, saludar a un vecino, ayudar a alguien en apuros o simplemente, como diría la tía Lucy, esforzarnos por ver lo bueno en las personas. Es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro entorno y que, con un poco de mermelada y mucha paciencia, podemos construir un hogar donde antes solo había extraños. Lo verdaderamente extraordinario de este legado que nos deja el pequeño oso es cómo logra resignificarla idea de la familia elegida. Paddington no llegó a Windsor Gardens por casualidad, sino por una necesidad de pertenencia que los Brown, en su apatía cotidiana, no sabían que tenían. Al integrar a este ser tan peculiar en sus vidas, la familia experimenta una metamorfosis lenta pero constante. El señor Brown, que comenzó como un hombre temeroso de la incertidumbre, termina comprendiendo que los mayores riesgos son a menudo los que nos conducen a los momentos más significativos. Este arco de transformación no sería tan creíble sin la calidez interpretativa de Hugh Bonneville y Sally Hawkins, cuya química logra que la irrupción de un oso animado se perciba como el evento más natural y necesario que les ha ocurrido jamás. Incluso en los momentos de mayor tensión, cuando la trama nos arrastra hacia las consecuencias de la calumnia y el aislamiento penitenciario, la película mantiene una fidelidad inquebrantable a su centro emocional.
La prisión, que bajo la mirada de un cineasta menos sensible habría sido un escenario de miseria, se convierte en un taller de reparación humana. Es fascinante cómo Paddington, con su obsesión por la limpieza y su conocimiento enciclopédico sobre el funcionamiento de las cosas, logra que sus compañeros de celda redescubran la dignidad a través del oficio y el cuidado. Cuando el personaje de Knuckles M.C. termina vistiendo el delantal rosa para hornear mermelada, no estamos solo ante un gag cómico, sino ante la culminación de un proceso de sanación donde la dureza del entorno es derrotada por la perseverancia de la ternura. La maestría de Paul King se despliega también en el uso del espacio cinematográfico, tratando cada calle de Londres como un escenario teatral donde la magia es posible si uno sabe dónde mirar. Esa visión casi artesanal del cine es lo que permite que el espectador sienta una nostalgia profunda por un lugar que apenas acaba de ver en pantalla. Cada plano, con sus simetrías casi pictóricas y su paleta de colores cálidos, funciona como una caricia para los ojos, un alivio visual en una industria que a menudo apuesta por lo estridente. Es en este entorno donde la figura de Paddington destaca con más fuerza, no como un elemento disruptivo, sino como el pegamento que mantiene unida una realidad que, sin su intervención, se desmoronaría bajo el peso del egoísmo y la prisa. Al concluir, la obra nos deja con la convicción de que la decencia no es un estado pasivo, sino una práctica constante. El reencuentro final, lleno de una carga emotiva que desarma incluso al corazón más escéptico, reafirma que el mayor viaje de Paddington no fue de Perú a Inglaterra, sino el camino que recorrió hasta el centro mismo del alma de quienes lo rodean. Nos queda la certeza de que el bien no necesita grandes altavoces, a veces basta con una mirada honesta, un sombrero impecable y la disposición innegociable de ser amables incluso cuando el mundo nos empuja a ser lo contrario. Paddington sigue ahí, en la memoria colectiva, recordándonos que el hogar es, ante todo, un lugar donde se nos permite ser quienes realmente somos, siempre que estemos dispuestos a ofrecer a los demás la misma cortesía. Esta narrativa se asienta profundamente en la memoria del espectador porque trasciende el simple entretenimiento familiar para convertirse en un tratado sobre la perseverancia del espíritu humano, personificado en un oso. Hay una belleza innegable en la manera en que Paddington navega por Londres con una curiosidad insaciable, transformando cada obstáculo en una oportunidad para tender puentes. Su torpeza, lejos de ser un mero recurso cómico, se manifiesta como una forma de vulnerabilidad honesta que desarma cualquier intención maliciosa a su alrededor. Cuando el oso se esfuerza por limpiar los cristales o por trabajar en la barbería, no solo intenta ganar dinero para ese libro tan especial, está buscando activamente su lugar en un sistema que a menudo parece diseñado para excluir a quienes son diferentes. Resulta conmovedor reflexionar sobre la influencia de la tía Lucy en este pequeño viajero. Ella no solo le inculcó la receta de la mermelada, sino una brújula moral inquebrantable que él lleva consigo bajo su sombrero desgastado. Esta conexión transoceánica funciona como un recordatorio constante de que nuestras raíces definen nuestra capacidad de amar y de mantener la esperanza. Incluso en los momentos de mayor soledad, cuando Paddington se encuentra tras los muros de la prisión, su capacidad para mantener intacta su esencia es lo que termina por transformar el sistema desde adentro. Es un triunfo del individuo sobre la institución, la idea de que una sola persona, o en este caso un solo oso, puede reconfigurar la atmósfera de un lugar tan hostil simplemente mediante la cortesía y el reconocimiento de la humanidad ajena. Por su parte, la actuación de Hugh Grant como Fénix Buchanan añade una capa de complejidad irónica que enriquece el relato. Su vanidad, construida sobre el olvido y la nostalgia de una gloria pasada, actúa como el contraste perfecto frente a la humildad de Paddington. Mientras Buchanan se consume en sus disfraces, perdiendo el contacto con la realidad y consigo mismo, Paddington se mantiene fiel a su identidad, aceptando quién es y qué representa. Esta dualidad subraya la tesis central de la película: el egoísmo aísla y degrada, mientras que la entrega y la apertura hacia el prójimo nos conectan con algo mucho más vasto. Finalmente, el despliegue técnico que culmina en la persecución ferroviaria es mucho más que una secuencia de acción vibrante. Es la representación física de la lucha por defender los lazos afectivos. La orquesta de Darío Marianelli, con sus notas que evocan a la vez melancolía y triunfo, logra que la experiencia cinematográfica sea casi inmersiva. Al cerrar los ojos,
Uno puede casi oler el aroma de la mermelada recién hecha y sentir el calor de esa estación donde todo converge. Paddington nos enseña que, en un mundo que a veces nos exige ser cínicos, la audacia más grande que podemos tener es la de ser amables. Es un mensaje que nos acompaña mucho después de que las luces de la sala se encienden, obligándonos a mirar a nuestro propio entorno con una renovada dosis de empatía y esperanza. La resonancia de Paddington en nuestras vidas cotidianas radica, en última instancia, en su absoluta coherencia. A diferencia de otros personajes que atraviesan crisis de identidad para encontrar su propósito, el oso de Perú posee una brújula interior inamovible. Esta inmutabilidad no es rigidez, sino una forma de integridad que se alimenta de la simplicidad. Cuando él observa el libro desplegable, no está contemplando un objeto de valor coleccionable, sino un testimonio físico de las historias que le han contado, un puente entre su pasado en la selva y su presente en la ciudad. Esa capacidad de dotar a los objetos de un significado emocional es una lección de gratitud que solemos ignorar en nuestra vorágine consumista. La dirección de Paul King, al envolver este relato en una atmósfera de cuento de hadas, no busca evadir la realidad, sino ofrecernos una lente distinta a través de la cual verla. Hay una cualidad casi táctil en la forma en que se capturan las texturas, desde el pelaje húmedo del oso hasta el brillo de las latas de naranja amarga. Todo comunica una cercanía que invita a la pausa. En esta segunda entrega, el diseño de producción es un personaje más, con esa paleta de colores que oscila entre los tonos desaturados del Londres industrial y la calidez vibrante del mundo de Paddington. Es una invitación a buscar lo extraordinario en la rutina, a encontrar el color en una estación de tren, en una celda de prisión o en una calle común de Windsor Gardens. Asimismo, es imposible no conmoverse ante el papel que juega la familia Brown como un organismo que respira al unísono. La evolución de Henry Brown, de ser un padre preocupado por los riesgos a ser un aliado decidido en la búsqueda de la justicia, simboliza el viaje que cada adulto debería emprender, la renuncia al miedo como método de control. La película se atreve a sugerir que el optimismo no es una negación de la adversidad, sino una postura estratégica. Paddington, al ser consciente del peligro que representa Phoenix Buchanan, no huye hacia el cinismo, elige, en cambio, la colaboración, la lealtad y el valor innegociable de la palabra dada. Al cerrar esta reflexión, nos queda la sensación de haber sido testigos de una obra maestra de la empatía aplicada. No necesitamos que el mundo sea perfecto para ser amables, basta con que nosotros lo seamos. Paddington, con su sándwich de mermelada siempre bajo el sombrero, se ha convertido en un arquetipo moderno de la decencia, recordándonos que, aunque las grandes estructuras a veces fallen, la fuerza de los vínculos personales y la cortesía persistente son el cemento que sostiene nuestra humanidad. Al terminar la película, no solo recordamos una historia sobre un oso, sino que nos llevamos una pregunta silenciosa: ¿qué pequeña acción podemos realizar hoy, con la misma dedicación y cariño que él, para hacer que alguien más se sienta un poco más en casa en este mundo? Esta conexión duradera que establece el oso con su entorno nos obliga a cuestionar el valor que otorgamos al tiempo y a la paciencia. En una era definida por la gratificación instantánea y la comunicación superficial, Paddington nos ofrece el ejemplo de la atención sostenida. Su dedicación a preparar la mermelada perfecta no es un capricho culinario, sino un ritual que requiere esperar a que la fruta alcance su punto justo, un proceso que refleja cómo también las relaciones humanas necesitan tiempo para macerarse y adquirir profundidad. Es un recordatorio de que los mejores frutos de la vida no se obtienen por la fuerza, sino a través de la constancia y el respeto por los procesos naturales. La figura de Nucleus McGinty actúa como el contrapunto necesario para validar esta filosofía de vida. Brendan Gleeson, con su presencia imponente, logra transmitir el peso de una existencia marcada por el aislamiento y la desconfianza, para luego, con una sutileza asombrosa, permitir que ese caparazón se agriete ante la persistencia de un oso que insiste en llamarlo por su nombre y ofrecerle un pedazo de pan con dulce. La transformación de Nucleus es el testimonio más elocuente de que nadie está realmente perdido si todavía hay alguien dispuesto a mirar más allá de la superficie, más allá de la reputación o de los errores del pasado. Es una lección sobre la redención que se logra no mediante discursos grandilocuentes, sino mediante el acto sencillo y humano de compartir los recursos y las habilidades.
Por otro lado, la arquitectura visual y narrativa de Paul King subraya la importancia de los detalles pequeños, como una carta escrita a mano, una mancha de mermelada en una camisa o el brillo de una mirada curiosa tras unos cristales empañados. Estos momentos, lejos de ser accesorios, son el núcleo mismo de la película. Son los puntos de unión que sostienen la estructura social de Windsor Gardens y que permiten que la familia Brown, tan dispar y peculiar, se mantenga cohesionada. Al observar cómo cada uno de ellos, desde la señora Bird hasta los niños, aporta su grano de arena para rescatar a su oso, comprendemos que el valor de una comunidad se mide por la importancia que le otorga a sus miembros más vulnerables. Al cerrar este análisis, queda claro que Paddington no ha venido a salvarnos de nuestras desgracias, sino a recordarnos las herramientas que siempre hemos tenido a nuestro alcance, la educación, la empatía y la fe inquebrantable en que, incluso en los momentos más oscuros, un gesto de bondad es suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. La película es un faro de calidez en un panorama cinematográfico a menudo dominado por la frialdad técnica, o el cinismo, un refugio al que siempre podemos regresar cuando el mundo se siente demasiado grande y demasiado indiferente. Nos despedimos de Paddington con la certeza de que, aunque sea un personaje de ficción, su influencia es real. Su sombrero rojo sigue presente en nuestras mentes como una señal de que, sin importar cuán lejos estemos de nuestro hogar original, siempre podemos construir uno nuevo allí donde decidamos tratar a los demás con la misma delicadeza y respeto que él nos ha enseñado. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Paddington 2 del año 2017. Paddington 2 es una joya cinematográfica que captura la esencia de la amabilidad en un mundo que a veces olvida su importancia. La historia comienza con el entrañable oso instalado felizmente en Windsor Gardens, donde su optimismo contagioso ha transformado la vida de la familia Brown. La trama se pone en marcha cuando Paddington decide comprar un libro desplegable de Londres para el cumpleaños de su tía Lucy, una búsqueda que lo lleva a trabajar en diversos empleos con esa torpeza encantadora que lo caracteriza. Es fascinante notar cómo el director Paul King logra que la película se sienta como una carta de amor a Londres, inspirándose claramente en la estética de Wes Anderson con sus colores pastel y encuadres perfectamente simétricos. En medio de esta búsqueda, aparece el villano, Phoenix Buchanan, interpretado de forma magistral por Hugh Grant. Grant, cuya carrera ha estado marcada por sus papeles de galán británico, aquí se divierte enormemente interpretando a un actor de teatro venido a menos, cuyo narcisismo es tan grande como su talento para el disfraz. Su interpretación es un tributo a los grandes maestros de la actuación y demuestra que el actor está en una etapa de su vida donde prefiere abrazar la excentricidad que la fama convencional. Cuando Paddington es injustamente acusado de robar el libro y enviado a prisión, la narrativa cobra un tono más profundo pero nunca oscuro. Es aquí donde la película brilla con más fuerza. El oso no cambia para adaptarse a su entorno hostil, sino que cambia el entorno. Su capacidad para ver lo bueno en los demás, incluso en criminales endurecidos como el personaje de Nucleus M.C. Hinty, interpretado por Brendan Gleeson, es una lección sobre cómo la vulnerabilidad es en realidad nuestra mayor fortaleza. La relación entre ambos, sellada a través de la receta de mermelada de Paddington, es uno de los puntos más altos y emotivos del guión. La resolución, que involucra una persecución trepidante en trenes, es un despliegue de ingenio técnico y narrativo. Se nota que el equipo creativo se inspiró en los clásicos del cine mudo y en la comedia física de Buster Keaton, donde el ritmo y la sincronización son vitales. Al final, lo que queda es la confirmación de la filosofía de vida de la tía Lucy: si somos amables y educados, el mundo será un lugar mejor. Paddington no es solo un oso que ama la mermelada, sino un recordatorio necesario de que la decencia es una elección activa que debemos tomar cada día. Una verdad que resuena con fuerza tanto en adultos como en niños tras ver esta obra maestra de la empatía. Lo más cautivador de esta segunda entrega es la evolución del personaje protagonista, quien parece cargar con una sabiduría ancestral propia de alguien que ha visto mucho pero que elige conservar una mirada inocente. Paddington no es ingenuo, él comprende la malicia, como se evidencia en su primer encuentro con Phoenix Buchanan, pero simplemente decide que la bondad es una herramienta más eficaz para navegar la vida.
Esta elección narrativa resuena profundamente porque nos recuerda que el cinismo es, a menudo, una defensa innecesaria. Cuando Paddington comparte su marmalada en la prisión, no está simplemente ofreciendo un dulce, está extendiendo una rama de olivo que desarma las defensas más rígidas de los reclusos. Es aquí donde la actuación de Brendan Gleeson resulta magistral, pues su rostro pasa de una frialdad impenetrable a una calidez genuina que solo alguien como un oso educado podría extraer. La puesta en escena refuerza este mensaje constantemente. La cárcel de alta seguridad, lejos de ser un lugar gris y opresivo, se transforma bajo la influencia de Paddington en un espacio lleno de colores vibrantes y camaradería, reflejando el mundo interior del oso. Esta transformación visual es un testimonio del trabajo artístico de Paul King, quien entiende que el entorno debe ser un espejo de la psique de sus personajes. Por otro lado, la presencia de Hugh Grant como el antagonista aporta una capa de humor satírico. Grant, aprovechando su experiencia en el teatro clásico y su innegable carisma, nos regala un villano que no busca destruir al mundo por ambición política, sino por un ego herido y una nostalgia mal gestionada. Es un recordatorio irónico de cómo el egocentrismo nos aísla, mientras que la apertura de corazón de Paddington, a pesar de sus errores, lo mantiene conectado con quienes lo rodean. La secuencia final, con esa persecución frenética a través de los ferrocarriles británicos, no es solo un despliegue de acción técnica, sino una metáfora visual de la lucha por mantener la decencia en un entorno acelerado. La forma en que la familia Brown se une para rescatar al oso, cada uno aportando sus talentos únicos, subraya que la bondad no es un acto solitario, sino un tejido que se construye en comunidad. Al llegar el desenlace, con el emotivo reencuentro en la estación, el espectador no puede evitar sentirse conmovido por la simplicidad del mensaje. La película nos deja una verdad universal: no necesitamos ser extraordinarios en un sentido heroico o mítico. Basta con ser amables, escuchar al otro y, sobre todo, creer que el bien prevalece no porque sea inevitable, sino porque nosotros decidimos nutrirlo cada día, al igual que Paddington prepara su mermelada con dedicación y cariño. El corazón latiente de esta obra reside en la forma en que el oso de Perú nos invita a reconsiderar el concepto de hogar. Para Paddington, un lugar no se define por las paredes que lo rodean, sino por la calidad de las conexiones que cultivamos dentro de ellas. Resulta conmovedor observar cómo la familia Brown, al principio un conjunto de individuos un tanto desconectados y atrapados en sus propias preocupaciones existenciales, termina transformándose en un núcleo sólido y empático precisamente gracias a la presencia incondicional de este pequeño visitante peludo. La señora Brown, con su espíritu aventurero y su apertura de mente, encuentra en el oso un reflejo de su propia necesidad de autenticidad, mientras que el señor Brown aprende que la seguridad emocional no proviene de encerrarse en una rutina estricta, sino de abrazar lo inesperado. La actuación de Hugh Grant, que se siente como un juego de espejos, parodia maravillosamente la vanidad del mundo del espectáculo, donde la búsqueda de la validación externa sustituye a la conexión humana real. Es fascinante cómo su personaje, Phoenix Buchanan, se pierde en sus propios disfraces, siendo incapaz de reconocer que la verdadera maestría actoral nace de la observación y el respeto hacia los demás, no de la autoexaltación. En contraste, Paddington brilla por su autenticidad. Él no sabe actuar, no sabe fingir, y precisamente esa transparencia es su superpoder. En el momento en que se enfrenta a la injusticia de la prisión, no recurre al resentimiento, sino a la construcción de una comunidad basada en el intercambio de habilidades, desde la cocina hasta la costura. Enseña a los demás que todos tienen algo valioso que aportar cuando se les da una oportunidad. La música compuesta por Darío Marianelli actúa como un hilo conductor que envuelve cada escena en un abrazo nostálgico y esperanzador, reforzando ese aire de cuento de hadas contemporáneo que Paul King ha perfeccionado. Hay una cualidad casi táctil en la cinematografía, un deseo de tocar la textura de las telas, el brillo de las latas de mermelada y la calidez de la estación de tren de Paddington, que nos transporta a una infancia idealizada, un Londres que quizá nunca existió fuera de nuestra imaginación, pero que se siente profundamente verdadero. Cuando finalmente llega el momento del reencuentro con su tía Lucy, el espectador entiende que el viaje de Paddington no ha sido solo para entregar un libro, sino para demostrar que el amor, cuando se comparte, se multiplica, y que ser un extraño en una tierra lejana no es una barrera para pertenecer,
sino una oportunidad para expandir los horizontes de quienes nos rodean. Al cerrar esta historia, nos queda la sensación de haber compartido un té y un sándwich con alguien que nos recuerda, sin grandilocuencia, que la cortesía es el acto más revolucionario que podemos realizar. Más allá del relato, la película se convierte en una reflexión sobre la memoria y el legado. La tía Lucy, que permanece en Perú, funciona como el ancla moral de Paddington, una figura que vive a través de la gratitud del oso. Cuando vemos a Paddington trabajar arduamente en diversas ocupaciones, desde barbero hasta limpiador de cristales, no estamos viendo solo una comedia de errores, sino el retrato de un inmigrante que busca desesperadamente un gesto de amor hacia su origen. Ese libro desplegable que tanto anhela es un mapa de un Londres que él desea compartir con su tía, simbolizando que el lugar donde uno vive solo cobra sentido cuando se lo puede mostrar a las personas que amamos. Es una lección sobre cómo la identidad se construye a través de la memoria y los lazos afectivos que nos mantienen conectados a pesar de los miles de kilómetros. La evolución de los personajes secundarios es igualmente notable. La señora Bird, con su pragmatismo seco y su lealtad inquebrantable, representa la voz de la experiencia que nunca duda de la integridad del oso, incluso cuando el resto del mundo parece haber dictado una sentencia en su contra. Su participación activa en la investigación para limpiar el nombre de Paddington demuestra que la justicia, a menudo, no depende de las instituciones formales, sino del coraje de aquellos que están dispuestos a cuestionar la versión oficial en nombre de la verdad y la amistad. La dinámica familiar de los Brown se fortalece en la adversidad, pasando de una estabilidad superficial a una resiliencia forjada en el fuego de la defensa de su miembro más vulnerable. Incluso el propio Phoenix Buchanan termina siendo un vehículo para una verdad irónica sobre el ego. Mientras Paddington busca un tesoro para regalarlo, Buchanan lo busca para poseerlo y alimentar su gloria personal. La caída final del antagonista no es solo un castigo narrativo, sino la consecuencia natural de una vida vivida como un monólogo, donde el otro es solo una pieza en un tablero ajeno. Por el contrario, la victoria de Paddington es colectiva, no solo recupera el libro, sino que recupera a un hombre como Knuckles McGinty para la sociedad, demostrando que nadie es irrecuperable si se le trata con la dignidad que un oso educado siempre dispensa. Al final, la obra nos deja con la reconfortante idea de que la magia no reside en eventos sobrenaturales, sino en la persistencia de la educación y los buenos modales en un entorno moderno que suele valorarlos como debilidades. Paddington logra que Londres sea un hogar para todos, no porque haya cambiado la ciudad, sino porque cambió la percepción de quienes habitan en ella. La película nos invita a mirar hacia adelante con la misma firmeza con la que el oso mira a través de su sombrero rojo, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a veces indiferente, siempre hay espacio para un sándwich de mermelada y una mirada amable que nos haga sentir, por fin, que estamos exactamente donde debemos estar. La persistencia de esta bondad incondicional trasciende el metraje de la cinta y se convierte en una filosofía de vida. Al observar a Paddington, descubrimos que su mayor talento no es su capacidad para resolver desastres con una sonrisa, sino su habilidad para escuchar el silencio de los demás. En una sociedad saturada de ruido mediático y posturas rígidas, el oso actúa como un espejo que nos devuelve una imagen de lo que podríamos ser si nos despojáramos de nuestros prejuicios. Su uniforme, compuesto por esa icónica trenca azul y su sombrero viejo, es casi una armadura que, lejos de protegerlo del daño, lo hace vulnerable ante el mundo, permitiendo que la empatía fluya sin obstáculos. Es precisamente esta vulnerabilidad aceptada la que termina contagiando a los habitantes de Windsor Gardens. Los Brown, a lo largo de esta travesía, dejan de ser espectadores pasivos de su propia rutina para convertirse en activistas de la bondad. La película nos enseña que el heroísmo no requiere de una fuerza sobrehumana, sino de la voluntad de permanecer firmes en nuestros valores cuando las circunstancias dictan lo contrario. Paddington nunca grita, nunca exige y nunca insulta. Su forma de confrontar la malicia es simplemente seguir siendo él mismo, un ser educado que cree profundamente en el potencial de redención de cada individuo, independientemente de su pasado o de sus errores. La puesta en escena de este mensaje se apoya en una estética que juega con la nostalgia y la modernidad de forma magistral. Los colores saturados de la tienda de antigüedades, el juego de luces en la estación de tren y la atmósfera hogareña de la casa de los Brown no son adornos gratuitos, sino un lenguaje visual que nos prepara para aceptar la posibilidad de un mundo mejor.
Esta calidez estética invita al espectador a bajar la guardia, permitiendo que la moraleja de la historia penetre en niveles más profundos de nuestra psique. Al final, lo que Paddington nos deja no es una lección académica sobre la moral, sino una invitación a practicar la decencia en los pequeños gestos cotidianos, saludar a un vecino, ayudar a alguien en apuros o simplemente, como diría la tía Lucy, esforzarnos por ver lo bueno en las personas. Es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro entorno y que, con un poco de mermelada y mucha paciencia, podemos construir un hogar donde antes solo había extraños. Lo verdaderamente extraordinario de este legado que nos deja el pequeño oso es cómo logra resignificar la idea de la familia elegida. Paddington no llegó a Windsor Gardens por casualidad, sino por una necesidad de pertenencia que los Brown, en su apatía cotidiana, no sabían que tenían. Al integrar a este ser tan peculiar en sus vidas, la familia experimenta una metamorfosis lenta pero constante. El señor Brown, que comenzó como un hombre temeroso de la incertidumbre, termina comprendiendo que los mayores riesgos son a menudo los que nos conducen a los momentos más significativos. Este arco de transformación no sería tan creíble sin la calidez interpretativa de Hugh Bonneville y Sally Hawkins, cuya química logra que la irrupción de un oso animado se perciba como el evento más natural y necesario que les ha ocurrido jamás. Incluso en los momentos de mayor tensión, cuando la trama nos arrastra hacia las consecuencias de la calumnia y el aislamiento penitenciario, la película mantiene una fidelidad inquebrantable a su centro emocional. La prisión, que bajo la mirada de un cineasta menos sensible habría sido un escenario de miseria, se convierte en un taller de reparación humana. Es fascinante cómo Paddington, con su obsesión por la limpieza y su conocimiento enciclopédico sobre el funcionamiento de las cosas, logra que sus compañeros de celda redescubran la dignidad a través del oficio y el cuidado. Cuando el personaje de Nucleus M.C. Hinty termina vistiendo el delantal rosa para hornear mermelada, no estamos solo ante un gag cómico, sino ante la culminación de un proceso de sanación donde la dureza del entorno es derrotada por la perseverancia de la ternura. La maestría de Paul King se despliega también en el uso del espacio cinematográfico, tratando cada calle de Londres como un escenario teatral donde la magia es posible si uno sabe dónde mirar. Esa visión casi artesanal del cine es lo que permite que el espectador sienta una nostalgia profunda por un lugar que apenas acaba de ver en pantalla. Cada plano, con sus simetrías casi pictóricas y su paleta de colores cálidos, funciona como una caricia para los ojos, un alivio visual en una industria que a menudo apuesta por lo estridente. Es en este entorno donde la figura de Paddington destaca con más fuerza, no como un elemento disruptivo, sino como el pegamento que mantiene unida una realidad que, sin su intervención, se desmoronaría bajo el peso del egoísmo y la prisa. Al concluir, la obra nos deja con la convicción de que la decencia no es un estado pasivo, sino una práctica constante. El reencuentro final, lleno de una carga emotiva que desarma incluso al corazón más escéptico, reafirma que el mayor viaje de Paddington no fue de Perú a Inglaterra, sino el camino que recorrió hasta el centro mismo del alma de quienes lo rodean. Nos queda la certeza de que el bien no necesita grandes altavoces, a veces basta con una mirada honesta, un sombrero impecable y la disposición innegociable de ser amables incluso cuando el mundo nos empuja a ser lo contrario. Paddington sigue ahí, en la memoria colectiva, recordándonos que el hogar es, ante todo, un lugar donde se nos permite ser quienes realmente somos, siempre que estemos dispuestos a ofrecer a los demás la misma cortesía. Esta narrativa se asienta profundamente en la memoria del espectador porque trasciende el simple entretenimiento familiar para convertirse en un tratado sobre la perseverancia del espíritu humano, personificado en un oso. Hay una belleza innegable en la manera en que Paddington navega por Londres con una curiosidad insaciable, transformando cada obstáculo en una oportunidad para tender puentes. Su torpeza, lejos de ser un mero recurso cómico, se manifiesta como una forma de vulnerabilidad honesta que desarma cualquier intención maliciosa a su alrededor. Cuando el oso se esfuerza por limpiar los cristales o por trabajar en la barbería, no solo intenta ganar dinero para ese libro tan especial. Está buscando activamente su lugar en un sistema que a menudo parece diseñado para excluir a quienes son diferentes. Resulta conmovedor reflexionar sobre la influencia de la tía Lucy en este pequeño viajero. Ella no solo le inculcó la receta de la mermelada, sino una brújula moral inquebrantable que él lleva consigo bajo su sombrero desgastado.
Esta conexión transoceánica funciona como un recordatorio constante de que nuestras raíces definen nuestra capacidad de amar y de mantener la esperanza. Incluso en los momentos de mayor soledad, cuando Paddington se encuentra tras los muros de la prisión, su capacidad para mantener intacta su esencia es lo que termina por transformar el sistema desde adentro. Es un triunfo del individuo sobre la institución, la idea de que una sola persona, o en este caso un solo oso, puede reconfigurar la atmósfera de un lugar tan hostil simplemente mediante la cortesía y el reconocimiento de la humanidad ajena. Por su parte, la actuación de Hugh Grant como Fénix Buchanan añade una capa de complejidad irónica que enriquece el relato. Su vanidad, construida sobre el olvido y la nostalgia de una gloria pasada, actúa como el contraste perfecto frente a la humildad de Paddington. Mientras Buchanan se consume en sus disfraces, perdiendo el contacto con la realidad y consigo mismo, Paddington se mantiene fiel a su identidad, aceptando quién es y qué representa. Esta dualidad subraya la tesis central de la película: el egoísmo aísla y degrada, mientras que la entrega y la apertura hacia el prójimo nos conectan con algo mucho más vasto. Finalmente, el despliegue técnico que culmina en la persecución ferroviaria es mucho más que una secuencia de acción vibrante. Es la representación física de la lucha por defender los lazos afectivos. La orquesta de Darío Marianelli, con sus notas que evocan a la vez melancolía y triunfo, logra que la experiencia cinematográfica sea casi inmersiva. Al cerrar los ojos, uno puede casi oler el aroma de la mermelada recién hecha y sentir el calor de esa estación donde todo converge. Paddington nos enseña que, en un mundo que a veces nos exige ser cínicos, la audacia más grande que podemos tener es la de ser amables. Es un mensaje que nos acompaña mucho después de que las luces de la sala se encienden, obligándonos a mirar a nuestro propio entorno con una renovada dosis de empatía y esperanza. La resonancia de Paddington en nuestras vidas cotidianas radica, en última instancia, en su absoluta coherencia. A diferencia de otros personajes que atraviesan crisis de identidad para encontrar su propósito, el oso de Perú posee una brújula interior inamovible. Esta inmutabilidad no es rigidez, sino una forma de integridad que se alimenta de la simplicidad. Cuando él observa el libro desplegable, no está contemplando un objeto de valor coleccionable, sino un testimonio físico de las historias que le han contado, un puente entre su pasado en la selva y su presente en la ciudad. Esa capacidad de dotar a los objetos de un significado emocional es una lección de gratitud que solemos ignorar en nuestra vorágine consumista. La dirección de Paul King, al envolver este relato en una atmósfera de cuento de hadas, no busca evadir la realidad, sino ofrecernos una lente distinta a través de la cual verla. Hay una cualidad casi táctil en la forma en que se capturan las texturas, desde el pelaje húmedo del oso hasta el brillo de las latas de naranja amarga. Todo comunica una cercanía que invita a la pausa. En esta segunda entrega, el diseño de producción es un personaje más, con esa paleta de colores que oscila entre los tonos desaturados del Londres industrial y la calidez vibrante del mundo de Paddington. Es una invitación a buscar lo extraordinario en la rutina, a encontrar el color en una estación de tren, en una celda de prisión o en una calle común de Windsor Gardens. Asimismo, es imposible no conmoverse ante el papel que juega la familia Brown como un organismo que respira al unísono. La evolución de Henry Brown, de ser un padre preocupado por los riesgos a ser un aliado decidido en la búsqueda de la justicia, simboliza el viaje que cada adulto debería emprender, la renuncia al miedo como método de control. La película se atreve a sugerir que el optimismo no es una negación de la adversidad, sino una postura estratégica. Paddington, al ser consciente del peligro que representa Fénix Buchanan, no huye hacia el cinismo, elige, en cambio, la colaboración, la lealtad y el valor innegociable de la palabra dada. Al cerrar esta reflexión, nos queda la sensación de haber sido testigos de una obra maestra de la empatía aplicada. No necesitamos que el mundo sea perfecto para ser amables, basta con que nosotros lo seamos. Paddington, con su sándwich de mermelada siempre bajo el sombrero, se ha convertido en un arquetipo moderno de la decencia, recordándonos que, aunque las grandes estructuras a veces fallen, la fuerza de los vínculos personales y la cortesía persistente son el cemento que sostiene nuestra humanidad. Al terminar la película, no solo recordamos una historia sobre un oso, sino que nos llevamos una pregunta silenciosa: ¿qué pequeña acción podemos realizar hoy,
con la misma dedicación y cariño que él, para hacer que alguien más se sienta un poco más en casa en este mundo. Esta conexión duradera que establece el oso con su entorno nos obliga a cuestionar el valor que otorgamos al tiempo y a la paciencia. En una era definida por la gratificación instantánea y la comunicación superficial, Paddington nos ofrece el ejemplo de la atención sostenida. Su dedicación a preparar la mermelada perfecta no es un capricho culinario, sino un ritual que requiere esperar a que la fruta alcance su punto justo, un proceso que refleja cómo también las relaciones humanas necesitan tiempo para macerarse y adquirir profundidad. Es un recordatorio de que los mejores frutos de la vida no se obtienen por la fuerza, sino a través de la constancia y el respeto por los procesos naturales. La figura de Nucleus McGinty actúa como el contrapunto necesario para validar esta filosofía de vida. Brendan Gleeson, con su presencia imponente, logra transmitir el peso de una existencia marcada por el aislamiento y la desconfianza, para luego, con una sutileza asombrosa, permitir que ese caparazón se agriete ante la persistencia de un oso que insiste en llamarlo por su nombre y ofrecerle un pedazo de pan con dulce. La transformación de Nucleus es el testimonio más elocuente de que nadie está realmente perdido si todavía hay alguien dispuesto a mirar más allá de la superficie, más allá de la reputación o de los errores del pasado. Es una lección sobre la redención que se logra no mediante discursos grandilocuentes, sino mediante el acto sencillo y humano de compartir los recursos y las habilidades. Por otro lado, la arquitectura visual y narrativa de Paul King subraya la importancia de los detalles pequeños, como una carta escrita a mano, una mancha de mermelada en una camisa o el brillo de una mirada curiosa tras unos cristales empañados. Estos momentos, lejos de ser accesorios, son el núcleo mismo de la película. Son los puntos de unión que sostienen la estructura social de Windsor Gardens y que permiten que la familia Brown, tan dispar y peculiar, se mantenga cohesionada. Al observar cómo cada uno de ellos, desde la señora Bird hasta los niños, aporta su grano de arena para rescatar a su oso, comprendemos que el valor de una comunidad se mide por la importancia que le otorga a sus miembros más vulnerables. Al cerrar este análisis, queda claro que Paddington no ha venido a salvarnos de nuestras desgracias, sino a recordarnos las herramientas que siempre hemos tenido a nuestro alcance, la educación, la empatía y la fe inquebrantable en que, incluso en los momentos más oscuros, un gesto de bondad es suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. La película es un faro de calidez en un panorama cinematográfico a menudo dominado por la frialdad técnica, o el cinismo, un refugio al que siempre podemos regresar cuando el mundo se siente demasiado grande y demasiado indiferente. Nos despedimos de Paddington con la certeza de que, aunque sea un personaje de ficción, su influencia es real. Su sombrero rojo sigue presente en nuestras mentes como una señal de que, sin importar cuán lejos estemos de nuestro hogar original, siempre podemos construir uno nuevo allí donde decidamos tratar a los demás con la misma delicadeza y respeto que él nos ha enseñado. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido, los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Paddington 2 del año 2017. Paddington 2 es una joya cinematográfica que captura la esencia de la amabilidad en un mundo que a veces olvida su importancia. La historia comienza con el entrañable oso instalado felizmente en Windsor Gardens, donde su optimismo contagioso ha transformado la vida de la familia Brown. La trama se pone en marcha cuando Paddington decide comprar un libro desplegable de Londres para el cumpleaños de su tía Lucy, una búsqueda que lo lleva a trabajar en diversos empleos con esa torpeza encantadora que lo caracteriza. Es fascinante notar cómo el director Paul King logra que la película se sienta como una carta de amor a Londres, inspirándose claramente en la estética de Wes Anderson con sus colores pastel y encuadres perfectamente simétricos. En medio de esta búsqueda, aparece el villano, Phoenix Buchanan, interpretado de forma magistral por Hugh Grant. Grant, cuya carrera ha estado marcada por sus papeles de galán británico, aquí se divierte enormemente interpretando a un actor de teatro venido a menos, cuyo narcisismo es tan grande como su talento para el disfraz. Su interpretación es un tributo a los grandes maestros de la actuación y demuestra que el actor está en una etapa de su vida donde prefiere abrazar la excentricidad que la fama convencional. Cuando Paddington es injustamente acusado de robar el libro y enviado a prisión, la narrativa cobra un tono más profundo pero nunca oscuro.
Es aquí donde la película brilla con más fuerza. El oso no cambia para adaptarse a su entorno hostil, sino que cambia el entorno. Su capacidad para ver lo bueno en los demás, incluso en criminales endurecidos como el personaje de Knuckles McGinty, interpretado por Brendan Gleeson, es una lección sobre cómo la vulnerabilidad es en realidad nuestra mayor fortaleza. La relación entre ambos, sellada a través de la receta de mermelada de Paddington, es uno de los puntos más altos y emotivos del guión. La resolución, que involucra una persecución trepidante en trenes, es un despliegue de ingenio técnico y narrativo. Se nota que el equipo creativo se inspiró en los clásicos del cine mudo y en la comedia física de Buster Keaton, donde el ritmo y la sincronización son vitales. Al final, lo que queda es la confirmación de la filosofía de vida de la tía Lucy: si somos amables y educados, el mundo será un lugar mejor. Paddington no es solo un oso que ama la mermelada, sino un recordatorio necesario de que la decencia es una elección activa que debemos tomar cada día. Una verdad que resuena con fuerza tanto en adultos como en niños tras ver esta obra maestra de la empatía. Lo más cautivador de esta segunda entrega es la evolución del personaje protagonista, quien parece cargar con una sabiduría ancestral propia de alguien que ha visto mucho pero que elige conservar una mirada inocente. Paddington no es ingenuo, él comprende la malicia, como se evidencia en su primer encuentro con Phoenix Buchanan, pero simplemente decide que la bondad es una herramienta más eficaz para navegar la vida. Esta elección narrativa resuena profundamente porque nos recuerda que el cinismo es, a menudo, una defensa innecesaria. Cuando Paddington comparte su marmalada en la prisión, no está simplemente ofreciendo un dulce, está extendiendo una rama de olivo que desarma las defensas más rígidas de los reclusos. Es aquí donde la actuación de Brendan Gleeson resulta magistral, pues su rostro pasa de una frialdad impenetrable a una calidez genuina que solo alguien como un oso educado podría extraer. La puesta en escena refuerza este mensaje constantemente. La cárcel de alta seguridad, lejos de ser un lugar gris y opresivo, se transforma bajo la influencia de Paddington en un espacio lleno de colores vibrantes y camaradería, reflejando el mundo interior del oso. Esta transformación visual es un testimonio del trabajo artístico de Paul King, quien entiende que el entorno debe ser un espejo de la psique de sus personajes. Por otro lado, la presencia de Hugh Grant como el antagonista aporta una capa de humor satírico. Grant, aprovechando su experiencia en el teatro clásico y su innegable carisma, nos regala un villano que no busca destruir al mundo por ambición política, sino por un ego herido y una nostalgia mal gestionada. Es un recordatorio irónico de cómo el egocentrismo nos aísla, mientras que la apertura de corazón de Paddington, a pesar de sus errores, lo mantiene conectado con quienes lo rodean. La secuencia final, con esa persecución frenética a través de los ferrocarriles británicos, no es solo un despliegue de acción técnica, sino una metáfora visual de la lucha por mantener la decencia en un entorno acelerado. La forma en que la familia Brown se une para rescatar al oso, cada uno aportando sus talentos únicos, subraya que la bondad no es un acto solitario, sino un tejido que se construye en comunidad. Al llegar el desenlace, con el emotivo reencuentro en la estación, el espectador no puede evitar sentirse conmovido por la simplicidad del mensaje. La película nos deja una verdad universal: no necesitamos ser extraordinarios en un sentido heroico o mítico. Basta con ser amables, escuchar al otro y, sobre todo, creer que el bien prevalece no porque sea inevitable, sino porque nosotros decidimos nutrirlo cada día, al igual que Paddington prepara su mermelada con dedicación y cariño. El corazón latiente de esta obra reside en la forma en que el oso de Perú nos invita a reconsiderar el concepto de hogar. Para Paddington, un lugar no se define por las paredes que lo rodean, sino por la calidad de las conexiones que cultivamos dentro de ellas. Resulta conmovedor observar cómo la familia Brown, al principio un conjunto de individuos un tanto desconectados y atrapados en sus propias preocupaciones existenciales, termina transformándose en un núcleo sólido y empático precisamente gracias a la presencia incondicional de este pequeño visitante peludo. La señora Brown, con su espíritu aventurero y su apertura de mente, encuentra en el oso un reflejo de su propia necesidad de autenticidad, mientras que el señor Brown aprende que la seguridad emocional no proviene de encerrarse en una rutina estricta, sino de abrazar lo inesperado. La actuación de Hugh Grant, que se siente como un juego de espejos, parodia maravillosamente la vanidad del mundo del espectáculo,
donde la búsqueda de la validación externa sustituye a la conexión humana real. Es fascinante cómo su personaje, Phoenix Buchanan, se pierde en sus propios disfraces, siendo incapaz de reconocer que la verdadera maestría actoral nace de la observación y el respeto hacia los demás, no de la autoexaltación. En contraste, Paddington brilla por su autenticidad. Él no sabe actuar, no sabe fingir, y precisamente esa transparencia es su superpoder. En el momento en que se enfrenta a la injusticia de la prisión, no recurre al resentimiento, sino a la construcción de una comunidad basada en el intercambio de habilidades, desde la cocina hasta la costura. Enseña a los demás que todos tienen algo valioso que aportar cuando se les da una oportunidad. La música compuesta por Darío Marianelli actúa como un hilo conductor que envuelve cada escena en un abrazo nostálgico y esperanzador, reforzando ese aire de cuento de hadas contemporáneo que Paul King ha perfeccionado. Hay una cualidad casi táctil en la cinematografía, un deseo de tocar la textura de las telas, el brillo de las latas de mermelada y la calidez de la estación de tren de Paddington, que nos transporta a una infancia idealizada, un Londres que quizá nunca existió fuera de nuestra imaginación, pero que se siente profundamente verdadero. Cuando finalmente llega el momento del reencuentro con su tía Lucy, el espectador entiende que el viaje de Paddington no ha sido solo para entregar un libro, sino para demostrar que el amor, cuando se comparte, se multiplica, y que ser un extraño en una tierra lejana no es una barrera para pertenecer, sino una oportunidad para expandir los horizontes de quienes nos rodean. Al cerrar esta historia, nos queda la sensación de haber compartido un té y un sándwich con alguien que nos recuerda, sin grandilocuencia, que la cortesía es el acto más revolucionario que podemos realizar. Más allá del relato, la película se convierte en una reflexión sobre la memoria y el legado. La tía Lucy, que permanece en Perú, funciona como el ancla moral de Paddington, una figura que vive a través de la gratitud del oso. Cuando vemos a Paddington trabajar arduamente en diversas ocupaciones, desde barbero hasta limpiador de cristales, no estamos viendo solo una comedia de errores, sino el retrato de un inmigrante que busca desesperadamente un gesto de amor hacia su origen. Ese libro desplegable que tanto anhela es un mapa de un Londres que él desea compartir con su tía, simbolizando que el lugar donde uno vive solo cobra sentido cuando se lo puede mostrar a las personas que amamos. Es una lección sobre cómo la identidad se construye a través de la memoria y los lazos afectivos que nos mantienen conectados a pesar de los miles de kilómetros. La evolución de los personajes secundarios es igualmente notable. La señora Bird, con su pragmatismo seco y su lealtad inquebrantable, representa la voz de la experiencia que nunca duda de la integridad del oso, incluso cuando el resto del mundo parece haber dictado una sentencia en su contra. Su participación activa en la investigación para limpiar el nombre de Paddington demuestra que la justicia, a menudo, no depende de las instituciones formales, sino del coraje de aquellos que están dispuestos a cuestionar la versión oficial en nombre de la verdad y la amistad. La dinámica familiar de los Brown se fortalece en la adversidad, pasando de una estabilidad superficial a una resiliencia forjada en el fuego de la defensa de su miembro más vulnerable. Incluso el propio Phoenix Buchanan termina siendo un vehículo para una verdad irónica sobre el ego. Mientras Paddington busca un tesoro para regalarlo, Buchanan lo busca para poseerlo y alimentar su gloria personal. La caída final del antagonista no es solo un castigo narrativo, sino la consecuencia natural de una vida vivida como un monólogo, donde el otro es solo una pieza en un tablero ajeno. Por el contrario, la victoria de Paddington es colectiva, no solo recupera el libro, sino que recupera a un hombre como Nucleus McGinty para la sociedad, demostrando que nadie es irrecuperable si se le trata con la dignidad que un oso educado siempre dispensa. Al final, la obra nos deja con la reconfortante idea de que la magia no reside en eventos sobrenaturales, sino en la persistencia de la educación y los buenos modales en un entorno moderno que suele valorarlos como debilidades. Paddington logra que Londres sea un hogar para todos, no porque haya cambiado la ciudad, sino porque cambió la percepción de quienes habitan en ella. La película nos invita a mirar hacia adelante con la misma firmeza con la que el oso mira a través de su sombrero rojo, recordándonos que, aunque el mundo sea vasto y a veces indiferente, siempre hay espacio para un sándwich de mermelada y una mirada amable que nos haga sentir, por fin, que estamos exactamente donde debemos estar. La persistencia de esta bondad incondicional trasciende el metraje de la cinta y se convierte en una filosofía de vida. Al observar a Paddington,
descubrimos que su mayor talento no es su capacidad para resolver desastres con una sonrisa, sino su habilidad para escuchar el silencio de los demás. En una sociedad saturada de ruido mediático y posturas rígidas, el oso actúa como un espejo que nos devuelve una imagen de lo que podríamos ser si nos despojáramos de nuestros prejuicios. Su uniforme, compuesto por esa icónica trenca azul y su sombrero viejo, es casi una armadura que, lejos de protegerlo del daño, lo hace vulnerable ante el mundo, permitiendo que la empatía fluya sin obstáculos. Es precisamente esta vulnerabilidad aceptada la que termina contagiando a los habitantes de Windsor Gardens. Los Brown, a lo largo de esta travesía, dejan de ser espectadores pasivos de su propia rutina para convertirse en activistas de la bondad. La película nos enseña que el heroísmo no requiere de una fuerza sobrehumana, sino de la voluntad de permanecer firmes en nuestros valores cuando las circunstancias dictan lo contrario. Paddington nunca grita, nunca exige y nunca insulta. Su forma de confrontar la malicia es simplemente seguir siendo él mismo, un ser educado que cree profundamente en el potencial de redención de cada individuo, independientemente de su pasado o de sus errores. La puesta en escena de este mensaje se apoya en una estética que juega con la nostalgia y la modernidad de forma magistral. Los colores saturados de la tienda de antigüedades, el juego de luces en la estación de tren y la atmósfera hogareña de la casa de los Brown no son adornos gratuitos, sino un lenguaje visual que nos prepara para aceptar la posibilidad de un mundo mejor. Esta calidez estética invita al espectador a bajar la guardia, permitiendo que la moraleja de la historia penetre en niveles más profundos de nuestra psique. Al final, lo que Paddington nos deja no es una lección académica sobre la moral, sino una invitación a practicar la decencia en los pequeños gestos cotidianos, saludar a un vecino, ayudar a alguien en apuros o simplemente, como diría la tía Lucy, esforzarnos por ver lo bueno en las personas. Es un recordatorio de que somos los arquitectos de nuestro entorno y que, con un poco de mermelada y mucha paciencia, podemos construir un hogar donde antes solo había extraños. Lo verdaderamente extraordinario de este legado que nos deja el pequeño oso es cómo logra resignificar la idea de la familia elegida. Paddington no llegó a Windsor Gardens por casualidad, sino por una necesidad de pertenencia que los Brown, en su apatía cotidiana, no sabían que tenían. Al integrar a este ser tan peculiar en sus vidas, la familia experimenta una metamorfosis lenta pero constante. El señor Brown, que comenzó como un hombre temeroso de la incertidumbre, termina comprendiendo que los mayores riesgos son a menudo los que nos conducen a los momentos más significativos. Este arco de transformación no sería tan creíble sin la calidez interpretativa de Hugh Bonneville y Sally Hawkins, cuya química logra que la irrupción de un oso animado se perciba como el evento más natural y necesario que les ha ocurrido jamás. Incluso en los momentos de mayor tensión, cuando la trama nos arrastra hacia las consecuencias de la calumnia y el aislamiento penitenciario, la película mantiene una fidelidad inquebrantable a su centro emocional. La prisión, que bajo la mirada de un cineasta menos sensible habría sido un escenario de miseria, se convierte en un taller de reparación humana. Es fascinante cómo Paddington, con su obsesión por la limpieza y su conocimiento enciclopédico sobre el funcionamiento de las cosas, logra que sus compañeros de celda redescubran la dignidad a través del oficio y el cuidado. Cuando el personaje de Nucleus M.C. Hinty termina vistiendo el delantal rosa para hornear mermelada, no estamos solo ante un gag cómico, sino ante la culminación de un proceso de sanación donde la dureza del entorno es derrotada por la perseverancia de la ternura. La maestría de Paul King se despliega también en el uso del espacio cinematográfico, tratando cada calle de Londres como un escenario teatral donde la magia es posible si uno sabe dónde mirar. Esa visión casi artesanal del cine es lo que permite que el espectador sienta una nostalgia profunda por un lugar que apenas acaba de ver en pantalla. Cada plano, con sus simetrías casi pictóricas y su paleta de colores cálidos, funciona como una caricia para los ojos, un alivio visual en una industria que a menudo apuesta por lo estridente. Es en este entorno donde la figura de Paddington destaca con más fuerza, no como un elemento disruptivo, sino como el pegamento que mantiene unida una realidad que, sin su intervención, se desmoronaría bajo el peso del egoísmo y la prisa. Al concluir, la obra nos deja con la convicción de que la decencia no es un estado pasivo, sino una práctica constante. El reencuentro final, lleno de una carga emotiva que desarma incluso al corazón más escéptico,
reafirma que el mayor viaje de Paddington no fue de Perú a Inglaterra, sino el camino que recorrió hasta el centro mismo del alma de quienes lo rodean. Nos queda la certeza de que el bien no necesita grandes altavoces, a veces basta con una mirada honesta, un sombrero impecable y la disposición innegociable de ser amables incluso cuando el mundo nos empuja a ser lo contrario. Paddington sigue ahí, en la memoria colectiva, recordándonos que el hogar es, ante todo, un lugar donde se nos permite ser quienes realmente somos, siempre que estemos dispuestos a ofrecer a los demás la misma cortesía. Esta narrativa se asienta profundamente en la memoria del espectador porque trasciende el simple entretenimiento familiar para convertirse en un tratado sobre la perseverancia del espíritu humano, personificado en un oso. Hay una belleza innegable en la manera en que Paddington navega por Londres con una curiosidad insaciable, transformando cada obstáculo en una oportunidad para tender puentes. Su torpeza, lejos de ser un mero recurso cómico, se manifiesta como una forma de vulnerabilidad honesta que desarma cualquier intención maliciosa a su alrededor. Cuando el oso se esfuerza por limpiar los cristales o por trabajar en la barbería, no solo intenta ganar dinero para ese libro tan especial, está buscando activamente su lugar en un sistema que a menudo parece diseñado para excluir a quienes son diferentes. Resulta conmovedor reflexionar sobre la influencia de la tía Lucy en este pequeño viajero. Ella no solo le inculcó la receta de la mermelada, sino una brújula moral inquebrantable que él lleva consigo bajo su sombrero desgastado. Esta conexión transoceánica funciona como un recordatorio constante de que nuestras raíces definen nuestra capacidad de amar y de mantener la esperanza. Incluso en los momentos de mayor soledad, cuando Paddington se encuentra tras los muros de la prisión, su capacidad para mantener intacta su esencia es lo que termina por transformar el sistema desde adentro. Es un triunfo del individuo sobre la institución, la idea de que una sola persona, o en este caso un solo oso, puede reconfigurar la atmósfera de un lugar tan hostil simplemente mediante la cortesía y el reconocimiento de la humanidad ajena. Por su parte, la actuación de Hugh Grant como Fénix Buchanan añade una capa de complejidad irónica que enriquece el relato. Su vanidad, construida sobre el olvido y la nostalgia de una gloria pasada, actúa como el contraste perfecto frente a la humildad de Paddington. Mientras Buchanan se consume en sus disfraces, perdiendo el contacto con la realidad y consigo mismo, Paddington se mantiene fiel a su identidad, aceptando quién es y qué representa. Esta dualidad subraya la tesis central de la película: el egoísmo aísla y degrada, mientras que la entrega y la apertura hacia el prójimo nos conectan con algo mucho más vasto. Finalmente, el despliegue técnico que culmina en la persecución ferroviaria es mucho más que una secuencia de acción vibrante. Es la representación física de la lucha por defender los lazos afectivos. La orquesta de Darío Marianelli, con sus notas que evocan a la vez melancolía y triunfo, logra que la experiencia cinematográfica sea casi inmersiva. Al cerrar los ojos, uno puede casi oler el aroma de la mermelada recién hecha y sentir el calor de esa estación donde todo converge. Paddington nos enseña que, en un mundo que a veces nos exige ser cínicos, la audacia más grande que podemos tener es la de ser amables. Es un mensaje que nos acompaña mucho después de que las luces de la sala se encienden, obligándonos a mirar a nuestro propio entorno con una renovada dosis de empatía y esperanza. La resonancia de Paddington en nuestras vidas cotidianas radica, en última instancia, en su absoluta coherencia. A diferencia de otros personajes que atraviesan crisis de identidad para encontrar su propósito, el oso de Perú posee una brújula interior inamovible. Esta inmutabilidad no es rigidez, sino una forma de integridad que se alimenta de la simplicidad. Cuando él observa el libro desplegable, no está contemplando un objeto de valor coleccionable, sino un testimonio físico de las historias que le han contado, un puente entre su pasado en la selva y su presente en la ciudad. Esa capacidad de dotar a los objetos de un significado emocional es una lección de gratitud que solemos ignorar en nuestra vorágine consumista. La dirección de Paul King, al envolver este relato en una atmósfera de cuento de hadas, no busca evadir la realidad, sino ofrecernos una lente distinta a través de la cual verla. Hay una cualidad casi táctil en la forma en que se capturan las texturas, desde el pelaje húmedo del oso hasta el brillo de las latas de naranja amarga. Todo comunica una cercanía que invita a la pausa. En esta segunda entrega, el diseño de producción es un personaje más, con esa paleta de colores que oscila entre los tonos desaturados del Londres industrial y la calidez vibrante
Del mundo de Paddington. Es una invitación a buscar lo extraordinario en la rutina, a encontrar el color en una estación de tren, en una celda de prisión o en una calle común de Windsor Gardens. Asimismo, es imposible no conmoverse ante el papel que juega la familia Brown como un organismo que respira al unísono. La evolución de Henry Brown, de ser un padre preocupado por los riesgos a ser un aliado decidido en la búsqueda de la justicia, simboliza el viaje que cada adulto debería emprender, la renuncia al miedo como método de control. La película se atreve a sugerir que el optimismo no es una negación de la adversidad, sino una postura estratégica. Paddington, al ser consciente del peligro que representa Phoenix Buchanan, no huye hacia el cinismo, elige, en cambio, la colaboración, la lealtad y el valor innegociable de la palabra dada. Al cerrar esta reflexión, nos queda la sensación de haber sido testigos de una obra maestra de la empatía aplicada. No necesitamos que el mundo sea perfecto para ser amables, basta con que nosotros lo seamos. Paddington, con su sándwich de mermelada siempre bajo el sombrero, se ha convertido en un arquetipo moderno de la decencia, recordándonos que, aunque las grandes estructuras a veces fallen, la fuerza de los vínculos personales y la cortesía persistente son el cemento que sostiene nuestra humanidad. Al terminar la película, no solo recordamos una historia sobre un oso, sino que nos llevamos una pregunta silenciosa: ¿qué pequeña acción podemos realizar hoy, con la misma dedicación y cariño que él, para hacer que alguien más se sienta un poco más en casa en este mundo? Esta conexión duradera que establece el oso con su entorno nos obliga a cuestionar el valor que otorgamos al tiempo y a la paciencia. En una era definida por la gratificación instantánea y la comunicación superficial, Paddington nos ofrece el ejemplo de la atención sostenida. Su dedicación a preparar la mermelada perfecta no es un capricho culinario, sino un ritual que requiere esperar a que la fruta alcance su punto justo, un proceso que refleja cómo también las relaciones humanas necesitan tiempo para macerarse y adquirir profundidad. Es un recordatorio de que los mejores frutos de la vida no se obtienen por la fuerza, sino a través de la constancia y el respeto por los procesos naturales. La figura de Nucleus McGinty actúa como el contrapunto necesario para validar esta filosofía de vida. Brendan Gleeson, con su presencia imponente, logra transmitir el peso de una existencia marcada por el aislamiento y la desconfianza, para luego, con una sutileza asombrosa, permitir que ese caparazón se agriete ante la persistencia de un oso que insiste en llamarlo por su nombre y ofrecerle un pedazo de pan con dulce. La transformación de Nucleus es el testimonio más elocuente de que nadie está realmente perdido si todavía hay alguien dispuesto a mirar más allá de la superficie, más allá de la reputación o de los errores del pasado. Es una lección sobre la redención que se logra no mediante discursos grandilocuentes, sino mediante el acto sencillo y humano de compartir los recursos y las habilidades. Por otro lado, la arquitectura visual y narrativa de Paul King subraya la importancia de los detalles pequeños, como una carta escrita a mano, una mancha de mermelada en una camisa o el brillo de una mirada curiosa tras unos cristales empañados. Estos momentos, lejos de ser accesorios, son el núcleo mismo de la película. Son los puntos de unión que sostienen la estructura social de Windsor Gardens y que permiten que la familia Brown, tan dispar y peculiar, se mantenga cohesionada. Al observar cómo cada uno de ellos, desde la señora Bird hasta los niños, aporta su grano de arena para rescatar a su oso, comprendemos que el valor de una comunidad se mide por la importancia que le otorga a sus miembros más vulnerables. Al cerrar este análisis, queda claro que Paddington no ha venido a salvarnos de nuestras desgracias, sino a recordarnos las herramientas que siempre hemos tenido a nuestro alcance: la educación, la empatía y la fe inquebrantable en que, incluso en los momentos más oscuros, un gesto de bondad es suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. La película es un faro de calidez en un panorama cinematográfico a menudo dominado por la frialdad técnica, o el cinismo, un refugio al que siempre podemos regresar cuando el mundo se siente demasiado grande y demasiado indiferente. Nos despedimos de Paddington con la certeza de que, aunque sea un personaje de ficción, su influencia es real. Su sombrero rojo sigue presente en nuestras mentes como una señal de que, sin importar cuán lejos estemos de nuestro hogar original, siempre podemos construir uno nuevo allí donde decidamos tratar a los demás con la misma delicadeza y respeto que él nos ha enseñado. Hola a todos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Si les gusta nuestro contenido,
Los invito a suscribirse al canal y a dejar un buen like en este vídeo para apoyarnos. Hoy vamos a analizar y discutir la película Paddington 2 del año 2017. Paddington 2 es una joya cinematográfica que captura la esencia de la amabilidad en un mundo que a veces olvida su importancia. La historia comienza con el entrañable oso